Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Empezamos cumpliendo una deuda de la última charla que tuvimos. Yo te había pedido y te había adelantado que me interesaba mucho tu lectura geopolítica actual sobre un mundo en el cual tenemos en Latinoamérica a Brasil. Yo te escuché en algún momento hablar sobre la relación de Argentina con Bolivia. Me pareció una mirada muy original y me gustaría escucharla. Y después, en una segunda etapa, después de Latinoamérica, me gustaría preguntarte, me adelanto y te pregunto por la situación en el mundo, esta guerra comercial China-Estados Unidos, este mundo de pandemia donde no se sabe si Estados Unidos va a quedar en el liderazgo del mundo o no, pero para no hacerte todas las preguntas juntos, arranco con Latinoamérica. ¿Cuál es tu mirada de la situación actual de Argentina y dónde debe pararse Argentina, independientemente de los gobiernos que estén en Latinoamérica? Bueno, mire, obviamente la región hispanoamericana y sobre todo el cono sur de Hispanoamérica ha desarrollado doctrinas propias de interpretación de lo que acontece a escala global. En general hay una tendencia de cierta inteligencia argentina de analizar la realidad con categorías europeas. Y este es un problema serio. Lo mismo que nos acontece en economía con la muchachada que va a estudiar el desenvolvimiento de la disciplina a escala global en las universidades norteamericanas, nos pasa en la construcción de la interpretación de los hechos políticos locales o internacionales con categorías europeas. Parecería ser que si las categorías son norteamericanas, eso naturalmente nos genera cierta tirria, pero si son europeas parecería ser que está dentro de lo aceptable. Y en realidad las categorías de análisis europeas, sobre todo en economía, no han confeccionado un mundo que le ha beneficiado a los pueblos. Ni el liberalismo, ni el neoliberalismo, ni el marxismo, ni la socialdemocracia, ni el nacionalismo xenófobo. Sin embargo, la inteligencia nuestra sigue referenciándose en esas categorías. No hay más que escuchar lo que dice el presidente cuando él manifiesta: tengo una cabeza europea. Yo no sé muy bien qué quiere decir, al menos que lo ponga en este contexto. Con lo cual, si tiene una cabeza europea, va muy mal. Va muy mal. Entre otros temas, es deseable que cambie esa cabeza europea. Entre otras cosas que tiene que cambiar. Porque con esa cabeza europea no va a ir a ningún puerto saludable en el tránsito de este portaaviones llamado Argentina. Europa está claro que está siendo un nuevo perdedor cuando era un viejo ganador en el mundo globalizado de este nuevo orden internacional. Este nuevo orden internacional se expresa en Hispanoamérica a través de dos continentes nuevos en términos políticos, continentes en términos de contener este pensamiento, que son Brasil y Bolivia. No así Uruguay, no así Chile. En Chile la confrontación es todavía al interior del viejo mundo, entre la vieja militancia del Partido Comunista y algo por el estilo que se están organizando, y el régimen, y los residuos del régimen pinochetista. No deja de ser la contradicción de Pinochet para acá. Está bien, alén de Pinochet para acá, nuevos métodos, nuevas historias. Eso no va a tener final. Hasta que no emerja un sujeto en Chile que adecue a los nuevos tiempos, esto es, al nuevo orden internacional, esto no va a tener solución y van a seguir en esta situación dilatante. Bolivia sí lo expresa, Brasil lo está expresando con contradicciones endógenas. Y no hay duda en la Argentina, no hay duda que en la Argentina está la tensión. La tensión que se expresa en este momento, ancada sobre la no respuesta del gobierno de Alberto Fernández, entre otras cosas, por la comprensión que tiene del mundo, es entre dos proyectos al interior de
lo que podríamos llamar la categoría nacionalismo, y dentro de la categoría nacionalismo, el nacionalismo de exclusión o el nacionalismo de inclusión. El nacionalismo de exclusión expresado en un modelo de producción y trabajo mayoritario pero con exclusión, y el nacionalismo de inclusión en el viejo proyecto peronista, también de producción y trabajo, con planificación. No hay producción y trabajo si no se planifica. Esa estupidez de la sociedad líquida, de lo posmoderno y toda esa tontería, no se expresa en la realidad de los países cuando genera la economía. No hay ninguna posibilidad de un modelo de desarrollo sustentable, permanente y exitoso si no se planifica. Con lo cual le pido al presidente que revea esos conceptos que alegremente manda, porque desordenan más de lo que estamos. Bueno, ese modelo peronista de producción y trabajo naturalmente quiere contener a todos los hijos de esta tierra. Estas dos cosas hoy se están expresando entre el modelo de desarrollo peronista y un pretendido modelo de crecimiento ancado en Massa, Melconian, Redrado, que es el debate que se está dando hoy. Y obvio, la explicitación de lo que es Fernández, porque en realidad hoy es incuadrable. Está bien, él dice no cree en los modelos económicos, que no, la verdad, que no se expresa ninguna política económica en el actual gobierno, más que la continuidad de lo de Macri, que está claro que había fracasado. Con lo cual, el desenlace se va a dar. Esto es la tensión que estoy viendo, y por eso la ebullición de la política, ancado obviamente en el desorden económico que hoy tenemos, que se expresa en un déficit fiscal total en junio. Esto es el PBI, lo producido, facturado en bienes y servicios finales en junio, contra lo recaudado por el Tesoro Nacional, los provinciales y el Banco Central, contra los que gastaron el Tesoro Nacional, las provincias y el Banco Central, de 18 puntos de déficit. El déficit fiscal total de la Argentina en junio es de 18% del PBI, obviamente eso hace inmanejable la Argentina. Inmanejable la Argentina. No hay ninguna posibilidad de administrar la Argentina con 18 puntos de déficit fiscal medido contra el PBI. Con lo cual, en este proceso de dimis y diretes, la política está haciendo lo que vos estás viendo, digamos, ¿no? Que estas tensiones y esta ebullición que es la política, hasta que se produzcan los desenlaces que naturalmente, cuando se imponga la realidad, se van a dar para un lado o para el otro. En esto Brasil está construyendo, diría no Brasil, más bien Bolsonaro, un acuerdo relevante con los Estados Unidos basado en su industria militar. El complejo industrial militar brasilero puede llegar a obtener un financiamiento, en tanto y en cuanto el garante de ese financiamiento no son las Fuerzas Armadas brasileñas, sino Bolsonaro. Por eso esto es información pública. Esto no es necesario tener información reservada, como siempre te cuentan los espías. Si querés analizar correctamente lo que pasa, leé los diarios, pero tenés que leer los diarios, y todos los diarios, ¿está bien? Uh-huh. Cualquier agente de inteligencia te dice, los análisis sobre un país determinado se hacen sobre la fuente pública. Muy bien, el acuerdo firmado entre Bolsonaro y Trump para que el nuevo Instituto de Inversiones Extranjeras Norteamericanas le aporte 90.000 millones de dólares al proceso militar brasileño a través de su industria, va a empezar a desarrollarse en los próximos años. Eso arma un desequilibrio fenomenal en la región, pero fenomenal. 90.000 millones de dólares significa exactamente 50 veces el presupuesto de defensa argentino. 50 veces. El aporte presupuestario van a ser 50 veces. De ahí que submarinos, nucleares, bombarderos, cazabombarderos, tanques, artillería y equipamiento para la infantería, el diferencial va a ser abrumador. Abrumador. Cosa que no se está discutiendo, pero que hace parte del análisis lógico de la clase dirigente brasileña y argentina, y ahí entra Bolivia.
un país central para la discusión con Brasil siempre fue Bolivia. Por eso Bolivia no es que se planteó alguna vez la partición del Paraguay y del Uruguay, sino la de Bolivia. Cosa que nunca permitió la Argentina. Nunca, nunca. Que tiene que ver con la zona de Santa Cruz y demás. Bueno, por estas tonterías de nuestra política internacional, los brasileros se han impulsado y han alcanzado una hegemonía, porque está claro que lo que pasó con Evo no fue Trump, fue Bolsonaro. Simplemente seguir leyendo los diarios. A los 10 minutos de la sonada, Bolsonaro le estaba dando respaldo y Trump tardó 24 horas. Muchachos, es solamente leer los diarios y darse cuenta que eso pasa exactamente cuando Bolsonaro recibe en Brasilia a Putin, al presidente chino, al presidente sudafricano y al indio, o sea, los BRICS. A la semana, los BRICS habían receptado el nuevo gobierno boliviano, por pedido de Bolsonaro, porque es obvio que si Bolsonaro va a Sudáfrica y Sudáfrica tiene intereses geopolíticos y le pide, esta es mi decisión en el sur de África, Brasil tiene que acompañar, sino para que tiene sentido los BRICS. Era obvio que todos esos presidentes llegados a Brasilia, en el marco del BRICS, iban a acompañar la decisión geopolítica de Brasil. Bien, la realidad es que la influencia del gobierno brasilero en el nuevo gobierno boliviano es evidente, contundente, y lo que dijimos a principio de año lamentablemente se va a terminar cumpliendo. Cuando haya elecciones en Bolivia va a haber un triunfo de los que hoy están expresando este nuevo esquema en Bolivia. Con lo cual para la Argentina es una situación de debilidad objetiva. Peleado en discusión con los uruguayos, en discusión con los paraguayos, más que en discusión con los bolivianos, con los chilenos no hace falta ni que opinemos, y ahí estamos con Brasil en el antagonismo que la propia Cancillería brasilera está planteando, porque sabe con precisión que el conflicto de Venezuela es un conflicto de Trump. El conflicto de Bolivia fue un conflicto de ellos como punto de salto hacia el conflicto que lamentablemente nos va a tener, si este derrotero sigue así, con la Argentina. Ustedes están viendo lo que implica el libro blanco brasileño, ya con hipótesis de conflicto y demás. Todo esto no hace más que entender desde la política argentina que tenemos que reconstruir la senda sanmartiniana, que implicaba Perú, Bogotá, Caracas. Este viejo eje, Caracas, Bogotá, Lima, Buenos Aires, es el que tenemos que reconstruir. En el medio está Chile, en el medio está Bolivia, las relaciones con Paraguay. Todo lo que hizo Perón, incluso siendo general del ejército paraguayo, lo tiramos por la borda en los últimos meses. Bien, claro, esto se enmarca en una crisis generalizada de lo que acontece con la gobernabilidad en la Argentina y que lamentablemente el presidente Fernández no le ha encontrado todavía la pata a la sopa. Guillermo, dos comentarios solamente para entender. Uno, me habló de la mirada europea y otra de la mirada americana, y que la inteligencia argentina compra la mirada europea. Me gustaría tratar de aclarar un poco más cuál es la diferencia entre la mirada europea y la mirada y por qué la inteligencia argentina compra esta europea. Y termino con esta otra pregunta, que es, cuando yo escucho esta explicación, la sensación que tengo es, Guillermo Moreno, el representante del peronismo, ¿qué es lo que nos está proponiendo? Porque digo, Bolsonaro supongo que entrega a Brasil a cambio de este acuerdo con Trump, ¿o no es así? ¿Dónde se para Argentina frente a Bolsonaro? ¿Qué significa entregar a Brasil si vos construís hegemonía en la región y te vas a sentar en el Consejo de Seguridad? Cuando yo hablé de las categorías americanas, en términos de Norteamérica, hablé de cuando mandan a los niños a estudiar economía en las universidades norteamericanas. Sí. Debe ser que la inteligencia argentina utiliza categorías europeas porque no son peronistas y son pocos estudiosos.
Y en realidad, en vez de aprender el conocimiento, con H, simplemente lo repiten, hasta con autores, para demostrar que son leídos, pero la verdad que lo que no demuestran es que aprendieron. Demuestran simplemente que están informados de cierta documentación que circula. Las categorías europeas no permiten entender lo que pasa en la región. De la misma manera que los economistas formados en Estados Unidos difícilmente acierten sobre lo que acontece con la economía de la Argentina. Desde ahí lo puse. Sobre si Brasil entrega o no entrega, ¿qué significa eso? ¿Significa que van a tener submarinos nucleares? ¿Van a tener o no van a tener? ¿Qué significa? Le contesto si el preguntándole si el precio de los submarinos nucleares es 50 millones de pobres más o no. Esa es otra discusión. No es entregar, entonces. Es la decisión de la clase dirigente brasilera de la estructuración de su país. Exactamente. Eso lo decidieron en los 60 y no lo cambiaron, porque a los pobres brasileros no se hacen cargo ni los neoliberales brasileros, ni los liberales, pero tampoco los progresistas. Lula dijo en un discurso famoso que anda dando vuelta por ahí: nunca pensé que darle un plato de comida a los pobres iba a generar tremenda reacción. ¿Eso dijo Lula? Sí, bueno, señor. Un asco. Bueno, eso es un asco. No dijo, le voy a dar trabajo. No dijo, voy a construir una economía de una manera tal que esos pobres van a dejar de ser pobres porque se van a ganar el pan con el sudor de su frente, que es lo que hizo Perón acá. Dijo, igual que las damas rosas en la Argentina, antes de Evita, vamos al hospital a pasarle la mano y después nos pasamos alcohol sobre la cabeza a los pibes y a ver si le damos algo de comer. La famosa damas rosas, que Perón, que Evita echó. Ese es el discurso de Lula. Y eso es el progresismo brasileño. No se hacen cargo de los pobres. Ahora, eso está estructurado en Brasil. No precisan 50 millones de pobres más. Precisan el 40% que tienen ahora. Con ese 40% que los progresistas, los neoliberales y los liberales brasileños toman como un dato, es que van a construir submarinos nucleares. Sobre ese dato es que van a generar un desequilibrio militar de un orden tal que puede ser irreversible una vez que se sienten en el Consejo de Seguridad. Bueno, ahora tenemos que definir desde la Argentina cómo nos paramos. Inevitable la pregunta, ¿cómo nos paramos? Muy bien. Entonces, no son las categorías de entregar o no entregar, es la lectura del mundo y donde uno se mueve en la región. Porque si no, parecería ser que entregarte a las categorías norteamericanas está mal, y acepto que es así, pero entregarte a las categorías europeas parecería ser que está bien. O sea, si vos sos socialdemócrata, parece que sos virtuoso, y si sos neoliberal, parece que no, para el presidente. No se definió neoliberal, se definió virtuoso. Ahora, el presidente también te dice que quiere un acuerdo de libre comercio con los europeos, que va a ser absolutamente ruinoso para el complejo industrial argentino. Ahora, si firmás un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos es ruinoso, pero si lo firmás con Europa no. Bueno, esa tontería de comprender la realidad desde las categorías europeas le hace daño no solo a la comprensión de la realidad hispanoamericana, sino que le hace daño a la conformación de las políticas objetivas en términos económicos y relaciones internacionales. Entonces, evidentemente, alguien en la Cancillería argentina no sabía que Bolsonaro tenía la reunión del BRICS en Brasilia. Y entonces, la confrontación con el gobierno boliviano te dio paso a que te quedaras absolutamente aislado, pero sin siquiera la posibilidad de decir, bueno, voy a hablar con Putin o voy a hablar con el presidente chino sobre este tema, porque ya Bolsonaro los había traído para una reunión en Brasilia y en Brasilia le pidió que reconocieran al gobierno boliviano, con lo cual Argentina quedó absolutamente aislada, porque va de suyo que Trump lo reconoció. Pero esta falta de inteligencia puesta en el tránsito de las relaciones internacionales es gravísimo, es gravísimo. Ahora, yo te vuelvo a decir,
¿Qué vamos a hacer nosotros contra los submarinos nucleares brasileños cuando se paseen por el Atlántico Sur y estén 4 o 5 meses sin necesidad de que emerjan? Porque esa es la virtud de un submarino nuclear. Puede estar 6 meses, 8 meses por ahí, no sabe dónde anda. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nunca pasó. Perón, para evitar esto, no solo devolvió los trofeos y en ese viaje se enfermó, es general, ya desde el 55, es general del ejército paraguayo. Porque obviamente que estas tensiones siempre se morigeran si hay equilibrios. Ahora va de suyo que si el desnivel contra el Brasil se expresa en lo que te estoy diciendo en el próximo lustro, en la próxima década, hay momentos en que las diferencias son irreversibles. Como son irreversibles para los próximos 30 o 40 años la diferencia que hay entre China y Estados Unidos y entre Rusia y Estados Unidos. Por eso es irrelevante esos análisis que hablan de una potencia económica emergente de China que va y la decadencia norteamericana. Es absolutamente irrelevante. La diferencia de potencial económico y militar entre Estados Unidos y China es abismal. La diferencia es abismal, dado que Estados Unidos puede trasladar la guerra con sus 12 portaaviones a cualquier lugar del mundo. Y China solamente puede guerrear con los pueblos fronterizos. No puede trasladar la guerra a ningún lado. Por lo tanto, no hay capacidad de influencia política o de hegemonía china si no estás en condiciones de trasladar la guerra. Bueno, no está en condiciones. Los imperios se consolidan cuando podés ir a llevar la guerra. Llevás la guerra, vas a llevar la guerra. No cuando la recibís o te podés mover en tu frontera. China le puede hacer la guerra a Vietnam, a Camboya, pero no le puede hacer la guerra a los franceses. No le puede hacer la guerra a los turcos. No le puede hacer. Mucho menos le puede hacer la guerra a los mexicanos y a los Estados Unidos, a los canadienses. En cambio, Estados Unidos le puede hacer la guerra a cualquiera. Lo que ha hecho Estados Unidos a partir de Donald Trump es consolidar su liderazgo por los próximos 30 años. Le habían penetrado en su zona de confort, no le gustó que le penetraran en su zona de confort ni los europeos continentales, ni los chinos. De los europeos continentales rescata el país que más afín tiene, que es Inglaterra, y hace lo que está haciendo. No es casualidad que en este momento haya portaaviones norteamericanos e ingleses en el mar de China. En este momento. ¿Todo esto es información de dossier reservados? No, es información pública. Lo único que tenés que hacer con el análisis político es que la información convalide tu análisis. El problema es que me da la sensación que hemos perdido el ejercicio de irrumpir en la política desde el análisis. Y este es un defecto enorme que estamos teniendo. Por ejemplo, hace un mes Brasil decidió secar el río Paraná. Lo secó. Un poco más que nos hubiese secado el río Paraná. Se transforman en innecesarios todos los puertos de Rosario al norte y al sur, incluido esto de Vicentín y todo esto que está en discusión. O sea que la cosecha tendría que ir por la ruta 33 hasta Bahía Blanca para salir por esos puertos. Imagínate lo que significa sacar la cosecha por el puerto de Bahía Blanca, porque es la única que está en condiciones. No lo podés sacar por Quequén porque no da la infraestructura. Bien, estas no son situaciones que se dan al azar. No son situaciones que se dan al azar. Es la primera señal de los brasileros después de muchas décadas. Bien, ahora te mandaron la segunda con el libro blanco. Vos podés decir, bueno, lo que pasa es que los brasileños cada 4 años, cuando aprueban el presupuesto, tienen que hacer un libro, que es el famoso libro blanco vinculado a la defensa y la seguridad, y ahí lo que te están planteando, que alguien se quiere quedar con el Amazonas. No, muchachos, no es por ahí el tema. Guillermo, me quedo con este mapa, a ver si me equivoco. Según la lectura que yo estoy, o lo que voy escuchando es un futuro muy hegemónico de Brasil,
más allá de lo que la inteligencia argentina cree que es la próxima, la futura caída de Bolsonaro, el imbécil de Bolsonaro, todo esto, pero que según la lectura suya hay un principio de alta hegemonía de Brasil y un principio de alta hegemonía de Estados Unidos, que me gustaría ahí meterme, aunque sea un poquitito, en cuál es su lectura sobre qué es lo que se juega en las próximas elecciones de Estados Unidos. En esta elección de Trump con Biden, que siempre a mí me hace un poco de ruido y me gustaría escuchar su opinión sobre esta lectura que los republicanos son los malos y los demócratas son los buenos, cuando uno lee un poco de historia de Estados Unidos y es un poco relativa esa mirada. Pero me gustaría entender si esto que usted llama la inteligencia es lo que nosotros llamamos el progresismo, que tiene esta mirada... ¿Cómo? Sí, no hay ninguna duda. Los sectores progresistas y neoliberales, que se encuentran en la misma cosmovisión económica. Tanto los neoliberales como los socialdemócratas son los que armaron el consenso de Washington. Tanto los demócratas como los republicanos lo armaron. Tanto los Estados Unidos como los europeos lo armaron. Y obviamente que hay un punto de mancomunión entre la socialdemocracia y el neoliberalismo. Por eso ordenaron el mundo en la globalización que terminó Trump. Lo que está en juego en la elección norteamericana, en este caso, no son las líneas fundamentales del nuevo modelo de desarrollo económico norteamericano, porque ya el candidato demócrata dijo que la confrontación con la República Popular China en términos de mercado va a continuar y que de alguna manera la consigna de Trump de primero Estados Unidos la van a mantener. Más, la van a agudizar. Con lo cual, cuando uno decía que Trump es orgánico a la clase dirigente norteamericana, estaba diciendo, el pensamiento se impuso, la línea se impuso. Y era obvio que esto tenía que ser así. Sobre la hegemonía brasilera, para terminar, esto es siempre y cuando la Argentina se equivoque. Con el camino que tomó Alberto Fernández en términos de Hispanoamérica, es obvio, si no tenés ningún aliado. Entonces es una cosa ridícula, la primera vez en la historia argentina donde no tenemos ningún aliado en la región. Pero es increíble. Pero pelearte con todos los vecinos hay que hacer un esfuerzo. No es que es un exceso de ignorancia, pero un exceso. Te diría que parte de esto es lo que te subleva, porque nunca pasó. Nunca pasó. Es una cosa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el análisis? ¿Qué es lo que les pasa cuando se juntan a conversar? Bien, ahora si seguimos por este camino, es obvio que esto que vos acabás de decir, yo describí, esto que vos acabás de decir se va a consolidar, con todo lo que ello implica. Con todo lo que ello implica, incluso en términos territoriales para la Argentina. Incluso. Así que me parece que es hora de que entendamos con precisión la lectura de la situación internacional. A nivel global, la discusión ya no es entre socialdemócratas y neoliberales, que era una discusión falsa, pero que ocupó el teatro de operaciones de la caída del muro de Berlín hasta la llegada de Trump, sino entre dos tipos de nacionalismo. El nacionalismo de exclusión, de aquel que levanta muros, y el nacionalismo de inclusión, aquel que construye puentes y que básicamente se ancla en el liderazgo de su santidad. Con un jugador muy relevante, porque sí, bien no es una potencia económica, es una potencia militar, que es la Federación Rusa. A partir de un desarrollo tecnológico en términos misilísticos que hace que no le pueda ganar una guerra a Estados Unidos, pero que le hace saber a la conducción norteamericana que no tiene ningún sentido ganarle la guerra a la Federación Rusa por lo que pone en juego. Esto es, en el análisis beneficio-costo de una hipotética guerra entre Rusia y Estados Unidos, el ganador no hay duda que es Estados Unidos. Ahora, ¿qué va a ganar?
la destrucción que va a recibir Estados Unidos no compensa las mieles de la victoria. Entonces, si bien Rusia no tiene capacidad de ganar, tiene capacidad de que se entienda, al igual que en el combate de obligado del brigadier general don Juan Manuel, que no podía ganar esa guerra, ese combate. De ninguna manera, con X batería, le íbamos a ganar a una flota que ya se trasladaba con motor a vapor. La diferencial de tecnología era abismal, pero ese combate no era para ganar, para tener una victoria militar, sino para explicarle a los ingleses que si querían libre flujo de bienes y servicios a través del Paraná, les iba a costar no solo llegar, sino volver. Y por lo tanto el precio de la mercadería tendría infinito. Si vos para entrar en combate, para vender y cobrar, tenés que entrar en combate, tu precio tiende al infinito. Y por más que lo bajaste con la revolución industrial, bajaste los costos, bajaste el precio de venta, y por eso podían venir los 90 buques mercantes a venderle a los paraguayos, si cada vez que venías a vender tenías que entrar en combate y para cobrar también, bueno, esto es un lío bárbaro. Entonces no volvieron más. Esa misma lógica, por eso la brillantez del brigadier general cuando ordena entrar en combate en la vuelta de obligada. Y desde ahí la tenemos que leer. Obviamente que hay una interpretación también legal sobre la jurisdicción de los ríos interiores navegables, pero pónganle el vector económico. ¿Por qué querían? Y porque querían entrar con los buques mercantes, sin pasar por la aduana. Este era el tema central. Por el Paraná, no, también por el Mississippi, los ríos de la India, los ríos de China. Muchachos, está claro que no éramos el centro del mundo en ese momento. Era simplemente un ejercicio más de los ríos navegables que permitían el libre tráfico de la mercadería, que ahora los progresistas se lo dan a los europeos con este acuerdo de libre comercio. La inteligencia argentina le abre los brazos a la flota anglo-francesa. Nada más que en este caso ni siquiera tienen que venir con los fierros de verdad. Le alcanza a venir con los barcos contenedores. Bueno, por eso te estoy diciendo, mirá, las categorías, ya si Rosas hubiese tenido categorías europeas, y la verdad que el desarrollo nacional hubiese sido bien distinto. Lógicamente, le hubiese permitido navegar los ríos y no hubiese entrado en combate. Bueno, esto es lo que nos pasa ahora. Cuando Alberto dice, la globalización vino para quedarse, lo dijo hace 3 semanas, en esa reunión que estuvo con Lula. Bueno, vos imaginate. Bueno, por eso te estoy diciendo, hay que revisar esas categorías, incluso hay que tener una clara lectura de lo que pasa en Brasil, porque si no, vas a terminar construyendo en la región una hegemonía irremontable, cosa que no tiene que ver con el destino histórico del pueblo argentino. ¿Está bien? No somos un pueblo imperial, pero está claro que tampoco nos sometemos tan graciosamente a los designios que nos quieren imponer. En una lectura suya o en una lectura peronista, cuando usted dice esto subleva, yo podría escuchar así repercutiendo todas las respuestas de la inteligencia argentina o del progresismo argentino, diciendo que América Latina se fue a la derecha y que Argentina se mantiene como una especie de bastión de un intento de una sociedad más equitativa. Me queda frente a eso su opinión y cómo Argentina sí debería pararse frente a esta realidad. O sea, por como usted cuenta el tema, Alberto Fernández se equivoca. Bueno, Guillermo Moreno, parado en un lugar donde tiene que diseñar la estrategia de Argentina en el mundo y en Latinoamérica, ¿cuál sería el tipo de alianza que haría? Existiendo Bolsonaro, existiendo Bolivia, quien está, el golpe contra Evo Morales. ¿Cómo actuaría Argentina? ¿Cómo debe actuar Argentina según la doctrina peronista que interpreta Guillermo Moreno? Tiene que reconstruir la gesta sanmartiniana. Por eso te hablé del eje Buenos Aires-Lima, Bogotá-Caracas. No hay ninguna alternativa, es el sentido común. Ese eje es el eje histórico sanmartiniano-bolivariano, pero es el eje del sentido común cuando vos tenés un país como Brasil.
es sentido común. Ahora, yo te pongo en duda esto de una sociedad igualitaria, porque esta economía hoy es neoliberal. ¿O hay alguna duda que lo que continúa es la segunda etapa? El esquema Macri tuvo dos momentos bien diferenciales. El esquema oligárquico, que va hasta la llegada del Fondo Monetario, y desde la puesta de las retenciones, la llegada del Fondo Monetario y las retenciones hasta el final de Macri, neoliberal. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien, sí. ¿En qué cambió? Bien, no hay una sociedad más igualitaria cuando vos vas a tener 30 puntos más de pobreza, como mínimo. Y vas a tener una desocupación de 15 puntos más, bien medida. O sea, que esto de que vos digas quiero hacer una sociedad igualitaria y por el otro lado me hace 55% de pobre, la verdad que queda en el discurso. Hoy el esquema económico de Alberto Fernández es neoliberal. Exactamente igual que el del Bolsonaro. Exactamente igual que el de Bolsonaro. Exactamente igual que el de Bolivia. Exactamente igual que el de Uruguay. Y exactamente igual que el de Chile y el de Perú. Ahí no está. Ahora, dentro de ese núcleo neoliberal, no nos cansamos de cometer errores en Hispanoamérica en el marco de alianza. Absolutamente ridículo. Absolutamente ridículo. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Qué emerge? ¿Qué empieza a emerger? En Bolivia, la expresión de un nacionalismo de exclusión, que lo viste con ese Macho Camacho. Sí. Obviamente que los procesos no son lineales. A la salida de Brasil, ¿va a ser siguiendo Guedes el que ordena Escuela de Chicago neoliberal o viene el nacionalismo de exclusión? ¿Bolsonaro es neoliberal o es la expresión del nacionalismo de exclusión? Este es el proceso que tenemos. Alberto, si no quiere retirarse antes de tiempo, va a tener que consolidar un espacio económico. ¿Qué va a ser? ¿El espacio económico de Massa? ¿Va a ser con Redrado, Melconian, obviamente? ¿O va a ser con la doctrina peronista? ¿Va a ser el nacionalismo de exclusión o va a ser el nacionalismo de inclusión? Porque a la salida de esto es lo que se viene. Está claro que hoy hay un espacio de transición donde Estados Unidos todavía no terminó de consolidar su espacio hegemónico, que se terminará de consolidar con la rendición incondicional de China. Y que está transitando eso, donde el cierre del consulado de Houston tiene que ver con esto. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que estamos transitando próximos meses o años. En la Argentina, ¿cuál va a ser el modelo que se va a parir? Obviamente que no puede ser esta estupidez socialdemócrata. ¿Está bien? De alguien que diga que no tengo plan, esta estupidez que estamos escuchando ahora, que ya... Bien, ¿cuál es el esquema que se va a solidificar? ¿El esquema Massa o el esquema peronista? ¿Un Ministerio de Economía con Redrado o un Ministerio de Economía con un peronista? Bien, esto es lo que está en discusión ahora, y que la política... Si la lectura es, mirá, lo que pasó este lunes fue un encuentro enorme, enorme, del sector empresarial relevante de la Argentina, vinculado a una EA, con 6 dirigentes sindicales. Bueno, está claro que en esa foto lo único que falta es Massa y Redrado en el Ministerio de Economía. El resto no existe. Ahora, ¿qué tenemos que hacer la fuerza? Bueno, construir la alternativa a eso, que obviamente no es Alberto. Lo que le están preguntando a Alberto es si quiere conducir eso. Le están diciendo a Alberto si quiere conducir eso. Y si no, el destino está cantado. Esto está claro, está clarísimo. Y está clarísimo. Pregunta de alianzas. Digo, debe haber, ya que usted lee todos los diarios, debe haber leído el famoso artículo de hace 2 semanas con Zayat, de Alfredo Zayat, donde dice que Alberto está buscando una alianza con un sector de burguesía nacional que no existe. E incluso ese artículo lo termina defendiendo Cristina, lo replica Cristina, y cuando usted me habla de Colombia, el grupo sanmartiniano, el circuito sanmartiniano, mi pregunta es, ¿Colombia quiere hacer hoy? ¿Colombia está en condiciones y quiere hacer esa alianza con Argentina? ¿Venezuela puede hacer esa alianza con Argentina, estando hoy Maduro? Pero todo se construye. Todo se construye. Lo primero que tenés que hacer es
recomponer con Bolivia. Porque no es que Bolivia hoy, el universo boliviano es el gobierno que está. Vos tenés, para eso está la política. Tampoco Bolsonaro es hegemónico hoy en Brasil. Vos tenés que hacer política, tenés que entender, tenés que reflexionar, tenés que ir y venir. Bueno, es el arte de construir intereses comunes. Ahora, yo en general me dedico a leer economía y política internacional. No leo análisis sociológico. Lo de Sayá no fue un análisis económico, fue te diría, un análisis sociológico más bien bastante menor. Está bien, porque no había, de ahí no salía ninguna política económica clara. Por lo tanto, el análisis del artículo de Sayá, sacalo, porque no es un artículo. Entiendo lo de Cristina, entiendo la reacción que generó. No es que desde ahí te sale ningún hecho preclaro. Está bien, no es que. Pero ¿cuál es la alianza? Y ahí. ¿Cuál es la alianza de un gobierno peronista? ¿Cuáles son las posibilidades de un gobierno peronista de hacer alianza con una burguesía nacional en la Argentina? ¿Existe? Pero es que esa no es una categoría peronista. Nosotros decimos que hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Yo no tengo la culpa que las categorías europeas, cuando tratamos de expresarnos con cierto nivel desde la inteligencia, utilizamos categorías. No es una categoría peronista, hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Bien, fíjate cómo, si vos utilizás las categorías peronistas, naturalmente te sale la alianza. Si hay una sola clase de hombres, los que trabajan, ¿quiénes son tus enemigos? Los que no trabajan. Exactamente. Bien, ¿quiénes no trabajan? Voluntariamente, no estamos hablando de los desocupados. ¿Quiénes son los únicos que viven sin trabajar? Los que viven de la renta. ¿Viste qué fácil? Vos solo lo dijiste. Vos solo, utilizando la categoría peronista, llegás a la conclusión de quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos. ¿Quiénes son tus enemigos? Muy poquitos, son 1000 familias. Pero tenés que utilizar las categorías adecuadas. Pueblo antipueblo, patria antipatria. Es fácil, pero para eso tenés que reflexionar desde la doctrina. No es que Perón hizo fetichismo cuando hizo la doctrina. Yo no tengo la culpa que la inteligencia argentina piense que los peronistas somos sagrados. Y que si vamos a misa en realidad somos fetichistas. Y no somos académicos. Muchachos, ya fuimos, volvimos. Ya todas esas categorías, los peronistas, las estudiamos y nos dimos cuenta que están mal. Por eso yo digo que si existen extraterrestres son peronistas, porque somos la evolución. Somos la evolución, no la involución. Ahora, estos han construido un discurso donde, como me dijo una vez Kicillof, no, ustedes los economistas peronistas solamente tienen tradición oral. Pero fíjate vos, pensaban que era como los aymará, ¿viste? Que no teníamos, o los guaraní, que no escribíamos, tradición oral. Pero es una cosa de loco. Después se dio cuenta que no. Y ahora dice que es peronista. Bueno, bienvenido al club. Un día traemos un marxista, Kicillof, un día traemos un liberal, Gurú. Extraordinario, los hacemos peronistas. Pero evolucionan para llegar acá. Pero mientras tanto, te tenés que comer estos temas. Y está bien, está perfecto. Si vos interpretás la economía argentina, no de categorías europeas, te das cuenta solito quién queda fuera del marco de alianza. Bueno, en esta ecuación, siguiendo el análisis o el discurso de la inteligencia o del progresismo, en esta existe la famosa reagrupamiento de fuerzas, donde la justificación de la confrontación contra las 1000 familias es: si no se pudo ganar las 125, ¿cómo vamos a pelearnos con las 1000 familias? ¿Con qué apoyo? Bueno, como dijo Perón, no se hace una tortilla sin romper huevos. Si vos viniste a la política para no confrontar, y bueno, léelo a Cristo. No vengo a pacificar. ¿Cristo qué dijo? No vengo a pacificar. Muchachos, la política es para transformar. Y si no sos lo que sos, no querés transformar nada. Bárbaro, sos socialdemócrata, que nunca quisieron transformar nada. Está bien, no, yo no digo, no lo querés hacer, no lo hagas. No me da la relación de fuerza. ¿Y qué relación de fuerza te va a dar? ¿Qué significa que te da la relación de fuerza? Tenés que construir la política adecuadamente. ¿Para qué te peleas con Techín si te tenés que pelear con la sociedad rural? O sea, no le podés ganar a la sociedad rural y te peleas con Techín. Pero ¿qué estupidez es esa? No, porque los grupos concentrados, ¿qué son los grupos concentrados?
¿De qué quieren hablar? ¿Pero de qué están hablando? La verdad es que no se entiende. Ahora, Perón dijo muy clarito, mire muchachos, ¿es pueblo o antipueblo? ¿Qué es el antipueblo, la oligarquía? ¿Por qué? Porque hay una sola clase de hombres, los que trabajan. ¿Y qué son los hombres? No trabajan, viven de renta. Bueno, está clarito. Ahora, si vos querés meter eso en otras categorías de análisis, bueno, está bien. Yo lo que te digo que precisamente para esto está esta reunión, para demostrar que esa categoría de análisis no van a ningún lado. ¿Y a dónde está yendo el gobierno de Alberto Fernández con esa categoría de análisis? A ningún lado, a ningún lado. Imagínate que esta semana le da una entrevista al Financial Times y le dice que no cree en la planificación económica. Es como que vos le des una entrevista al medio de difusión de la Asociación Argentina de Psicólogos y le digas que no crees en el psicoanálisis. Entonces, ¿para qué se la da? No se la dé. ¿Viste? Pues es ridículo. ¿Para qué? Para pelearte. Se la da. Se la mirá, no tengo tiempo. Va a un diario que es el ABC de lo que leen los ordenadores en términos y decisores en términos económicos del mundo. Le decís, no, yo no creo en la planificación. Entonces, del otro lado le decís, este tipo, ¿qué le pasa? ¿Pero qué le pasa? ¿Pero qué le pasa en la cabeza? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Vos te imaginás a la Ford que no planifique la producción? ¿Cómo saca los autos? ¿Cómo hicimos esta entrevista? Porque estaba planificada. O nos levantamos e improvisamos y vemos que... ¿Pero qué le pasa? Pero es sentido común. ¿Sabés lo que les pasa? Que nunca pasaron por el sector privado. Y hay que pasar por el sector privado porque sabés que entendés, aprendés. Ahora, Alberto Fernández empezó laburando con Alfonsín. Y después siempre laburó ahí. Con uno, con el otro. Cuando tenía algún paréntesis daba clase en la facultad. Pero, viste, nunca tuvo que pagar una quincena, una factura, nada. Y entonces no entiende cómo funcionan las empresas. Y si no entendés cómo funcionan las empresas, hacen las cosas y dicen las cosas que están haciendo. O las que dice Guzmán, ¿no? Con 18 puntos de déficit fiscal en junio, lo escuchás que dice esta semana que no, porque el sector público y bla, bla, bla. Cuando la década ganada, crecimos a tasa china, porque lo que crecía era el sector privado. Ahora me quieren reescribir la historia, pero es ridículo esto. Hay que mirar lo que se hizo. El crecimiento durante el gobierno de Kirchner fue porque crecía el sector privado, no porque crecía el Estado. Si el Estado tenía superávit fiscal, recaudaba más de lo que gastaba, ¿de qué estamos hablando? Guillermo, ¿puede ser que haya una lectura que se fija más en la plusvalía que gana el empresario teórica y que por lo tanto tiene casi arraigada la idea de que el empresario, por ser privado, es parte del enemigo y que tenga esa lectura en vez de tenerlo como aliado en la medida que sea gente que trabaja o que produce? Pero es que el sector privado también son los trabajadores. ¿Los trabajadores qué son? ¿El sector estatal? No, por supuesto. ¿Qué son los? Contestarme, porque yo no entiendo las cosas que me preguntan. Los trabajadores de la UOM, ¿qué son, públicos o privados? No, claramente que son privados. Lo que digo es que creo que puede ser, o la pregunta es si puede ser que haya una lectura que tenga que ver más con una influencia más llamada, más marxista, de pensar que el mundo se divide en categorías sociales y que el empresario es el enemigo y el trabajador... Pero está claro, está claro. Bueno, ahora la pregunta está clara. Vos utilizaste la palabra que tenías que utilizar después que yo te dije no te entiendo. Dijiste, estos muchachos, ¿será que son filomarxistas? Y bueno, qué sé yo. Yo creo que son socialdemócratas, que no son, no sé, algunos sí. Algunos muchachos que escriben en Página 12, todo ese grupo que alguna vez andaba con Kicillof, pero Kicillof ahora no. En fin, eso sí, tenían una cosmovisión marxista. Pero bueno, yo no les niego, ellos quieren ser que son, lo que te digo que le van a pifiar. Si vos tenés una cosmovisión marxista de cómo tenés que hacer la política económica, vas al fracaso. Y Alberto Fernández va a fracasar, sea que tenga una cosmovisión marxista o socialdemócrata. Va a fracasar. Si no cambia esa cosmovisión, fracasa, como está demostrando ahora que fracasa. Ahora, yo no tengo la culpa. ¿Qué querés que te diga? Si ellos quieren hacer la política económica de la lucha de clase, bueno, cuando el peronismo dice que no levanta la lucha de clase, bueno, ¿qué querés que haga? No, chaval, vos me das la razón a mí, no son peronistas entonces. Los dos estamos llegando a la misma conclusión.
¿Está bien? A vos te tenés simpatía, te gustaría que fuera, pero lo que Natura no da, ¿qué querés que te diga? El ministro de Economía fue bien clarito, dijo, quiero una economía social de mercado. Bueno, ¿qué querés que te diga? Eso en términos teóricos la escuela austríaca, ¿está bien? Son los neoclásicos, neoliberales, como vos lo quieras llamar. ¿Está bien? Está clarito. Es evidente. Nosotros somos de la teoría objetiva del valor y ellos son de la teoría subjetiva del valor. Nosotros decimos que todo deviene del trabajo. Moreno, Marx dice eso, sí, claro, también lo dice Ricardo Smith. Nosotros decimos que hay una sola clase de hombres que trabajan, o sea que todo lo genera el trabajo. Por eso somos clásicos. Y ellos son neoclásicos. Bueno, ¿qué van a hacer? Son así. Lamentablemente... En esta lectura, llamémosla progresista para no agrupar en filomarxista o en socialdemócrata, sino en esta lectura que los agrupa a toda esta inteligencia argentina progresista. Hay también una lectura equivocada o según su punto de vista, por supuesto, de Trump versus Biden o de demócratas versus republicanos, considerando que los demócratas de por sí son el progresismo, porque dan algunos derechos civiles, mientras que Trump, que le dio trabajo a determinados millones de americanos, es el mal. Y no hay duda, vos imaginate que estos progresistas, más los neoliberales, más los oligarcas argentinos, quería que ganara la Clinton. Fue una cosa de loco, la Clinton, que estaba haciendo el acuerdo transpacífico, y que la construcción de ese mundo global inhibe el desarrollo industrial argentino, acá querían que, los progres, querían que ganara la Clinton. Y bueno, algunos queríamos que ganara Trump y ganó Trump. Y al final teníamos razón. Y está claro, porque es obvio que uno no ve el agotamiento de la clase trabajadora argentina en términos de numerales, desocupados, ocupados. O sea, agotar significa, están todos trabajando, salvo la desocupación friccional, pero están todos trabajando si no tenés industria. Y no vas a desarrollar una industria potente en la Argentina si no administras el comercio. Y no te dejan administrar el comercio, como quedó demostrado 2012, 2013, 2014, si rige el libre comercio en el mundo. Y estos acuerdos ridículos de acuerdos de libre comercio a nivel internacional, como esta estupidez que quieren firmar con Europa y que Alberto defiende. Porque la globalización vino para quedarse, pero ¿en qué cabeza cabe eso? Si la globalización vino para quedarse, entonces explícame, sí, nos vamos a desarrollar con vaca muerta. Claro, les bajó el precio internacional, ya no saben para dónde ir. Pero hay que ser, pero escuchame, el peronismo es un poquito más lúcido que esta tontería. ¿Está bien? Hicimos 2 planes quinquenales, un plan trienal y me vienen a explicar que no se puede planificar, pero es una cosa increíble. Es una cosa, vos siempre fuiste amigo de los bolivianos porque era el Estado tapón con Brasil. Y hasta le compraste el gas más caro. Perón se lo compró, nosotros se lo comprábamos, porque preferíamos que Bolivia. No, ahora resulta que te peleaste de buenas a primera. Vos sos amigo del pueblo boliviano, no de un gobierno. Pero hay que entender los intereses de largo plazo. Pero si no entendieron a Perón, al menos que estudien la iglesia. En algún lugar se tienen que sentar a estudiar y a leer algo. Y aprender. ¿Está bien? Ahora, a mí me parece que hay un nivel de falta de conocimiento notable. Por ejemplo, cuando el presidente dice que el Banco Nación es privado. A ver, ¿cuál es la explicación para que el presidente diga que el Banco Nación es privado? ¿Vos le encontrás alguna? Yo no, pero para eso lo llama usted. Bueno, yo no le encuentro ninguna. ¿Qué le tengo que decir? Andá y estudiá el estatuto del Banco Nación y sos vos el dueño del Banco Nación, porque es la Secretaría de Hacienda. Yo la verdad que no los entiendo. ¿Cómo puede ser que diga que el Banco Nación es privado? La verdad que es sorprendente. Yo no le encuentro, capaz que vos le encontrás alguna de por qué dijo eso. Vamos a quedarnos acá para terminar con el tiempo que nos da, pero para